Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, estamos retomando nuestra programación 2025, después de unos cuantos días de receso, producto pues de las Navidades y por otro lado un problema de salud de este servidor, pero todo superado. Estamos aquí con los mismos bríos, hablando con Vladimiro Mujica, vicepresidente de Benamérica, y estamos hablando hoy y retomando esta programación, Vladimiro, en un momento que de alguna manera eh, muchas partes del mundo lo consideran como un hito importante en lo que a cambio epocal se refiere. Se está hablando pues de que estamos entrando en una nueva era y justamente reinaugurando a un presidente como Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, una de las potencias pues digamos más importantes del mundo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y se siente que a través de esta segunda presidencia se van a marcar unos hitos muy determinantes para lo que es el entendimiento entre los pueblos en la búsqueda de la eterna paz. Algunos dicen que no, que Trump es conflictivo, que es confrontacionista, que es supremacista, pero en medidas que ha anunciado recientemente pareciera pues que se está alineando en la necesidad de que el entendimiento racional y sin guerra sea la solución para encontrar esa paz que se anda buscando, ¿no? Yo no sé si eh, tú tienes la misma opinión con respecto a él. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Y qué sientes que va a pasar? Porque él ha marcado la pauta en cuanto a la democracia y la paz, pero al mismo tiempo se ha asociado con quienes comandan el mundo hoy, que son los que manejan las comunicaciones digitales y cuánticas, ¿no? Entonces, ¿qué es tu campo? O sea, ¿es esta la nueva época después de haber pasado por el mecanicismo, la industrialización y todas esas otras eras? Estamos en una era verdaderamente prometedora. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, lo primero es alegrarme porque ya estés mejor, José Antonio. Gracias. Y que Que podamos seguir batallando aquí en la medida de lo posible. sí. Me alegra mucho que ya estés mejor, ¿verdad que sí? Mira, bueno, no sé, yo respecto a ese tipo de conclusiones a las que tú estás apuntando, No, son conjeturas que hay, ¿no? sí. Respecto a esas conjeturas, yo creo que vamos a tener que dejar pasar un poco el tiempo, porque es cierto lo que tú estás diciendo, que hay gente que está apuntando a eso y a decir eso. También es cierto que hay conflictos en el mundo que siguen siendo intratables. Yo pondría en primer lugar el conflicto entre el extremismo musulmán e Israel. Ese para mí sigue siendo un conflicto intratable porque, eh, sobre todo del lado del extremismo musulmán, porque no son equivalentes las respuestas para nada. Del lado del extremismo musulmán se pretende una guerra de exterminio contra Israel, una guerra de exterminio. Sí, hay muchos Bueno, rezagos históricos allí. sí hay rezagos históricos, pero hay cosas muy reales y muy duras. Eh, el tema de Hezbollah, el término de Al Qaeda, el tema de Irán. Es decir, recuerda que el ataque, que el ataque sobre Israel se produjo prácticamente unos días antes de que se firmara un acuerdo de paz Sí. entre Israel y Arabia Saudita. Y muchos analistas lo tomaron pues como una forma del extremismo musulmán de boicotear cualquier acuerdo de paz en la región que les restaría a ellos influencia. Luego están el conflicto, bueno, un conflicto que también tiene un potencial enorme de causar problemas que pueden ser, Más geopolíticos que otra cosa.
Sí, luego está el conflicto de Ucrania, que por Ujú. supuesto tiene todavía un potencial enorme y que no solamente no se ha resuelto, sino que las, digamos, lo que se ha anunciado del lado de la nueva administración en relación a cómo tratar esto, tampoco es completamente transparente. Es decir, es verdad, y eso hay que señalarlo, que Trump, y él lo dice, lo ha tomado como lema de campaña. Trump no ha metido en no ha aceptado la injerencia militar de los Estados Unidos abiertamente en ningún conflicto. Sí, Estaban los que estaban antes digamos, la decisión, por ejemplo, que fue muy penosa de sacar a los Estados Unidos de Afganistán, como se lo sacó, fue tomada por el gobierno de Biden. sí, Entonces, digamos, aquí hay un problema que es que el hombre que es señalado como más agresivo y belicista termina porque él no ha metido realmente, no ha apoyado el que los Estados Unidos se metan en un conflicto internacional y por eso la gente dice que está a favor de la paz. Yo lo que digo es que ahí vamos a tener que esperar un poco para ver cómo se van moviendo las cosas y hasta qué punto eso se puede mantener como doctrina de Estado, que no se va a apoyar en la solución militar de los problemas, lo cual entonces, bueno, deja sin opción el entrar en ciertos conflictos y además también está una cosa que no se puede dejar de lado. Rubio, el nuevo secretario de Estado, ha señalado que el enemigo más importante que tienen los Estados Unidos en este momento es China. sí. Entonces el conflicto con China puede escalar de la noche a la mañana en un conflicto con implicaciones militares si China hace lo que se ha señalado en varias oportunidades que podría hacer, que es invadir Taiwán. Taiwán, sí. Entonces, no sé, yo creo que lo que tú estás pensando es una hipótesis interesante, pero yo no me atrevería todavía a darlo por un hecho, sobre todo por, como te digo, porque hay problemas que no son decisión unilateral de los Estados Unidos y que precisamente algunos adversarios, específicamente China, van a seguir promoviendo amenazas militares. Y entonces, bueno, tú sabes que la lógica de esas cosas que conducen a eventos militares es muy compleja y, digamos, hay un preámbulo de conductas pacifistas pero que eso se puede quebrantar. Y luego, por supuesto, está nuestro tema en casa, el caso venezolano, que es especialmente tóxico, porque desde el punto de vista geopolítico, como tú estás señalando, el caso venezolano no es un problema local simplemente. Y bueno, va para mérito de quienes es, del equipo venezolano que está detrás de la visita de Evo a la toma de posesión de Trump, porque ya González Urrutia está camino, bueno, hasta hace unos minutos pues estaba camino Sí, al ya Capitolio. acabo de ver que va rumbo a la toma de posesión. Sí. Este, va para, ¿Tú crees que eso genera irritabilidad de verdad o por el contrario es un mensaje cifrado? mira, irritabilidad para quiénes, para el chavismo, Sí, para Maduro. para Maduro, sí. Bueno, claro, por supuesto, eso es un tema nuevamente en el que, fíjate, vamos a conectarlo con otra pregunta que nos estábamos haciendo hace unos días en otro chat. Uno afirma, y con razón, que, el régimen se ha debilitado de manera muy importante en cuanto, por supuesto, al apoyo popular, ya la gente no le cree, al apoyo de los militares, muchos militares hay un grave descontento con Maduro, el apoyo internacional, lo condenan desde sus aliados de la izquierda rosada, por así decirla, que no roja, rosada, lo condenan abiertamente, Lula, Petro, etcétera. Y entonces la pregunta
que yo estaba haciendo hace unos días, te digo en un chat, es ¿por qué siguen haciendo lo que están haciendo? ¿Mm? Estamos preguntando, porque cuando tú quieres encontrar debilidades del adversario, tú tienes que preguntar por qué hace lo que está haciendo, qué fuentes de poder tiene, qué fuentes de influencia tiene. Porque es muy sencillo decir, no, es que están perdidos, están desesperados. El régimen no actúa como ninguna bestia herida desesperada que está tirando zarpazos a la sala. Tira zarpazos, pero muy bien dirigidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y yo no tengo una respuesta definitiva, yo tengo una conjetura. La conjetura que yo tengo es que el régimen está jugando al mismo esquema de Putin, que es el mundo no va a intervenir de ninguna manera en forma militar y mientras no haya una amenaza militar, yo puedo Yo seguir me quedo haciendo. aquí. ¿Lo van a hacer los otros gobernantes también? Yo me quedo aquí y lo van a seguir haciendo otros también, y entre ellos Putin. Entonces tenemos un problema muy complicado, que es que pareciera ser que sin una decisión explícita de rebelión constitucional, es muy difícil pasar la línea de lo que está ocurriendo en Venezuela y transformar la línea de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo pienso que el análisis de ello es, aquí hay una decisión de no meter ningún componente militar ni de los Estados Unidos, ni de Europa, ni de la OEA, ni de ninguna organización que pueda tener tratados de defensa mutua, porque todo eso ha sido analizado y descartado. La obligación de proteger, etcétera. Entonces, bueno, lo que tú estabas diciendo antes, la, la Pax americana tiene, tiene consecuencias muy importantes para todos nosotros, porque nosotros estamos sujetos a un tipo de régimen dictatorial que ha demostrado su disposición de burlarse de todo el mundo y de hacer esencialmente lo que les dé la gana. Y no es simplemente porque estén acorralados, y no es simplemente porque sean tontos ni nada por el estilo, que yo no creo que es el caso para nada. Entonces, bueno, te dejo eso allí de Ok, reflexión. pero entonces fíjate una cosa. ¿Tú crees y sientes que Estados Unidos está en la condición de dejar que las cosas pasen, sabiendo que en su entorno se están creando focos que pudieran poner en riesgo su estabilidad como país y potencia? No, precisamente te estoy diciendo que como, Algo tendrá que hacer. bueno, precisamente te estoy diciendo que a tu reflexión inicial sobre que si Trump está jugando a un esquema pacifista en todo el mundo, sin enfrentamientos, etcétera, yo te estoy anteponiendo varios casos que van a requerir una decisión muy seria de los Estados Ah, Unidos. ok. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Sí, sí, El caso chino, el caso de Israel, el caso ruso. sí. Que se cayó la señal un poquito, pero No, no, estoy. es que Ok. entró una Bueno. llamada telefónica. Sí, entonces, pero fíjate una cosa, yo estaba sintiendo ayer cuando leía el caso de TikTok, por ejemplo, ¿no? Y la situación confrontacionista con la que Trump asumió el tema en plena campaña y en vísperas de su toma de posesión. Y terminó luego estableciendo un acuerdo con China de que o el 50% o qué sé yo qué porcentaje ha de pasar a manos de Estados Unidos porque de alguna manera las comunicaciones de hoy día fundamentan mucho la toma de decisiones políticas. Bueno, mira, el caso, yo no soy un experto en el tema, pero el caso de TikTok es mucho más complicado que eso. El caso, para que te des una idea, muchas agencias del gobierno de los Estados Unidos le impiden, le prohíben a sus empleados tener cuentas en TikTok. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque TikTok ha estado señalado como un medio, no solamente lo que mucha gente dice, que es un medio que crea
dependencia y que tú te la pasas pegado viendo TikTok, etcétera. No, es mucho más que eso, es un medio potentísimo de espionaje Sí, y de control de temas importantes de la conducta de las sociedades por vía de inteligencia artificial y por vía de una plataforma que es extremadamente poderosa. Entonces el tema de que TikTok tenga un monopolio de esa plataforma eh, es inaceptable para los Estados Unidos. Entonces por eso al pedirle participación accionaria y al pedirle participación, entonces por supuesto abre la puerta para que todo el tema accionario y el tema de control tecnológico y de control del know-how se tenga que abrir también. exacto. ¿Eh? Sí, justamente Trump lo asumió como, eh, bueno, para el público, ¿no? Lo asumió como que es una opción de generar muchísimos empleos, teniendo el 40-50% de la propiedad de TikTok en Estados Unidos. O sea, es un factor empleador. Sí, pero como te digo, lo de TikTok Pero sabemos que, como dices tú, pues sí, es mucho más que es eso. mucho más que eso. Tiene otro tipo de implicaciones Pero Trump dice, que Ahora te vigilo desde adentro, que soy socio". esa podría ser una interpretación juiciosa, que te Sí, están vigilando desde adentro ahora. Sí, exacto. Ok. sí. Bueno, de todos modos, como lo dijimos al comienzo, vamos a esperar que se decanten un poco todas estas cosas. Trump está hablando de unas 100 o 400 resoluciones más desde el punto de vista político, administrativo y militar que va a adoptar y que tendremos que ver cuáles son los detalles para poder opinar con más tino, pues. Sí, bueno, y hay una muy importante que toca específicamente a los venezolanos, que tiene que ver con todas las decisiones que vienen del gobierno en materia de los inmigrantes Exacto. y de la protección a los inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos, que pasan ya, o sea, los que están bajo estos programas de protección pasan ya, están cerca de 700.000, Sí. que están bajo la protección de lo que se llama El TPS que llaman. el parol humanitario, no son dos, Sí. el parol humanitario y el Temporary Protection Status, Y que es ya se el abrió la TPS. opción de renovarlo, ¿no? Sí, fue una de las últimas decisiones del gobierno de Biden, Sí. extender la protección del TPS y dar la opción a renovarlo. Sí. Sí, entonces, bueno, da la impresión con estas decisiones que hemos comentado aquí y otras tantas que están por conocerse, que está trabajando mano derecha y mano izquierda Donald Trump en la primera de cambio. Esa sería una manera de ponerlo, sí. Hay conflictos internos allí. La designación de Rubio como secretario de Estado no es un hecho trivial, Sí, porque Rubio no está alineado con los factores más eh, extremistas del republicanismo, nunca lo ha estado. sí. Entonces, su presencia en la Secretaría de Estado puede traer pues, puntos de conflicto importantes, entre ellos con el tema venezolano. Claro, ahora en el interín y antes de irnos, dentro de este marco de usurpador que tiene Maduro en este instante y la convocatoria a elecciones que se están haciendo, 9 elecciones en 2025, o sea, ¿hay margen para ello a lo interno de las organizaciones partidistas? Yo siento que no hay cohesión al respecto, no hay unidad, no hay alineación entre todos los sectores políticos que hacen vida en Venezuela y anteponer en una ley que tú no puedes participar ni ejercer más nunca la política porque a mí me dio la gana y creé una ley para ello. ¿Eso es tolerable en estos tiempos? Bueno, mira, ahí estamos en presencia de otras de estas situaciones que ha creado el régimen, que son en la práctica políticamente insolubles. Yo no creo que hay ningún esquema, bueno, que puedo estar equivocado en el camino, pero yo no creo que hay ningún esquema que permita justificar ni ética ni políticamente participar en unas elecciones regionales después de que el gobierno se robó la elección presidencial. Además está el tema no de lo que los factores políticos decidan, de la participación de la gente. De la gente, de la gente. ¿Quién va a ser miembro de mesa? Exacto. ¿Quién va a proteger los votos de la oposición si no es miembro de mesa, si el gobierno te amenaza con ponerte preso por... Sí. ¿Y quién va a O sea, certificar, y quién va a certificar el proceso desde el punto de vista de la ¿quién va a democracia mundial? certificar el proceso? Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Que allí
hay una situación en la cual los defensores de participar en las elecciones señalan que, bueno, que cualquier espacio hay que usarlo para expresarse. Y bueno, ahí salió María Corina y es también mi opinión, que tú esa concesión específica de ir a otra elección no la puedes dar porque Exacto. estás en presencia. Es decir, es verdad el argumento de que tú tienes que aprovechar cualquier espacio, pero es que esto no se trata de aprovechar cualquier espacio, esto se trata de darle al régimen una baraja de legitimidad que tú Sí. no puedes conceder. Que el espacio te lo Entonces, ahora, está, claro, el espacio te lo está, entre comillas, concediendo un régimen que no es democrático. claro, pero tú podrías pensar en ciertas condiciones que de todas maneras lo hace porque es una manera de demostrar el aislamiento del régimen. Pero el problema es que cuando tú estás enfrentado a un régimen que puede falsificar resultados, entonces, que era la misma situación de la elección presidencial en cierta manera, Exactamente, pero exactamente. terminó por no materializarse. Pero ahora no es solamente que la convocatoria va a ser mucho más débil, sino que todo el proceso va a estar intervenido por el hecho de que el régimen se acaba de robar las elecciones presidenciales. Exactamente. Entonces, todas esas reuniones que está convocando Jorge Rodríguez con sectores de la oposición para acordar cuándo se van a realizar las elecciones regionales. Son a rajatabla, son írritas, no tienen legalidad alguna, no tienen No, bueno, sentido. al margen de si son híbridas y con legalidad, el problema es si tienen legitimidad política. Bueno, entonces ahí podría haber alguna gente respetable sentada, pero el asunto es que lo que pretenden acordar no tiene ningún asidero en la realidad política y tampoco es verdad que va a abrir un camino. Ahí hay intereses muy diversos, ahí hay intereses que van desde abiertamente confrontar el liderazgo de María Corina. Sí, Dicen, nosotros no aceptamos, ese es un liderazgo parcial que solamente tiene que ver con las primarias. Entonces nosotros no aceptamos ese liderazgo y entonces, pero viene la pregunta que ninguno de ellos responde, bueno, ¿y qué haces tú con el tema de la elección presidencial que no está esa- conectada directamente con el liderazgo de María Corina? Fue un acto convocado por el Consejo Nacional Electoral exacto. y en ese acto Maduro perdió y se robó la elección. Entonces, ¿cómo manejas tú eso? ¿Cómo construyes tú una narrativa que diga que lo que tú estás pretendiendo hacer le puede llegar a la población? Sí, Bueno, sí, es esa es la correcto. pregunta. Esa es la pregunta, sí. No, la inquietud que también está surgiendo a nivel mundial es, ¿son los 7 millones que votaron adentro a favor del señor Edmundo González y los que se están visibilizando hoy día con el recorrido que está haciendo el señor Edmundo en Ah, otros claro, por países? O supuesto. sea, Ah, por supuesto. si a todo eso suma esa corriente prodemocrática, o sea, definitivamente no hay razón alguna para que Maduro esté allí ni pueda seguir. No, salvo lo que te dije, Exacto. que ellos hacen lo que les da la gana y piensan que se pueden quedar haciendo lo que les da la gana. Exactamente, pero vamos a ver si hacer lo que le da la gana, pues todavía tiene vigencia en los tiempos que están por venir, donde hay decisiones Bueno, macro que se están tomando y que yo creo que van a marcar la pauta. bueno, dale. Vamos a estar atentos porque hoy Trump asume y nosotros tenemos que empezar a hacerle un seguimiento muy minucioso en cuanto a lo que atañe a Venezuela. ¿Ok? Seguro, Y estaremos seguro. hablando en los próximos programas de esos temas. Un Dale. abrazo. Un abrazote, cuídate mucho. Gracias, Vladimir.